Una carta, una Biblia, y un nuevo comienzo, la carta que traía luz. Cuando la oración no se detuvo, el regalo que cambió su historia, no era un día especial. De hecho, para Samuel, todos los días habían empezado a parecer iguales, grises, lentos, sin una pizca de rumbo. El apartamento donde vivía apenas veía la luz del sol y su interior reflejaba el caos de su mente: platos sin lavar, ropa amontonada, libros sin abrir, y una Biblia polvorienta que alguien le había dejado en la juventud y que él jamás tocó. Lo último que esperaba esa mañana era encontrar una carta, no un correo electrónico ni un mensaje instantáneo, sino una carta real, con sobre blanco, letra conocida, y su nombre escrito con tinta azul. Para ti, Sam, feliz cumpleaños, con todo mi amor, David. Ese que, pese a todo, seguía creyendo que Samuel aún podía cambiar. Era de su hermano, ese mismo que llevaba años escribiéndole mensajes sin respuesta. Feliz cumpleaños, con todo mi amor, David. Lo último que esperaba esa mañana era encontrar una carta. Para ti, Sam, era de su hermano. Hoy es tu cumpleaños, y he querido regalarte algo más que palabras. Dentro del sobre había una carta escrita a mano y un paquete cuidadosamente envuelto. A veces siento que hay un muro entre nosotros, pero nunca he dejado de orar por ti. La carta decía: querido Sam, sé que no hemos hablado como antes. Te envío esta Biblia porque fue mi punto de partida cuando todo iba mal, y no de tristeza. Y si me permites sugerirte algo, empieza por el libro de Juan. Hay un encuentro que siempre me habló al corazón, el de Nicodemo con Jesús. Tal vez tú también encuentres algo en ese diálogo que te haga mirar las cosas de otra manera. ¿O preferirías que exploremos el punto de vista del hermano, David, mientras oraba y esperaba el cambio? No importa cuán lejos estés, siempre habrá un camino de regreso. Feliz cumpleaños, hermano, con amor eterno, David. Samuel soltó el aire sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. Desempaquetó la Biblia con manos temblorosas, un susurro que lo invitaba, con paciencia, a dar un paso más allá del dolor, del rencor, de la culpa. Durante años había cerrado la puerta a todo lo que sonara a fe, esperanza o cambio. Pero esa noche algo fue diferente. Era como si las palabras que leía no solo estuvieran impresas en papel, sino también grabadas en su alma. Llevaba casi 5 años orando a diario por su hermano, a veces en voz alta, a veces en silencio, otras con la desesperación de quien ve que todo esfuerzo parece inútil. Anoche leí Juan 3. Algo se movió en mí. No sabía exactamente por qué lo hizo, pero aquella noche, entre el sonido lejano del tráfico y el silencio de su alma, abrió el Evangelio según Juan, y cuando llegó a ese momento, al capítulo 3, donde Nicodemo se encuentra con Jesús en la oscuridad de la noche, algo se quebró. Por primera vez en años, su voz tenía firmeza. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Apenas una línea, y esa carta venía con una Biblia, y esa Biblia me presentó a Jesús. Samuel no supo si era la carta, las palabras de David, o el eco de algo más grande que él mismo, pero por primera vez en muchos años, lloró. Era como si una pequeña luz se hubiese encendido en medio de su oscuridad. Y esa Biblia, ese regalo sencillo pero lleno de fe, se convirtió en el mejor regalo que había recibido en años. Dios no ha terminado contigo. Fue, sin duda, una carta que cambió su destino. No era predicador, ni pastor, ni buscaba aplausos, pero fue un puente. Solo quería contar su historia. No sé qué harás, ni cómo, pero esta chispa es suficiente para seguir creyendo. Pero alguien me escribió una carta. No fue su fuerza, fue la obra de Dios, porque cuando uno ama de verdad, sigue esperando incluso cuando el otro ha dejado de luchar. Hoy estoy aquí porque alguien no se cansó de orar por mí. La carta que traía luz. Samuel no sabía cómo empezar. A veces volvía a caer, lavó los platos, abrió las ventanas, dejó el alcohol, pero cada vez que sentía que no podía más, volvía a esa carta, a ese capítulo de Juan, y a una nueva costumbre que empezó a tomarle cariño: orar con torpeza pero con sinceridad.
Juntos formaron un hogar donde las heridas del pasado no eran un estigma, sino testimonio de la gracia. La Biblia no se convirtió en un amuleto ni en una fórmula mágica. Nunca se presentaba como perfecto, sino como uno que fue rescatado. Al día siguiente, Samuel envió un mensaje corto, no solo de camino, perdido de mí mismo, gracias por el regalo, y un hermano que no dejó de orar por mí. Del otro lado del país, David leyó el mensaje con lágrimas en los ojos, pero nunca dejó de creer. Samuel ya no era el mismo hombre que vivía encerrado entre sombras y dudas. Esa noche, David escribió en su cuaderno de oración: «Gracias, Señor». En las semanas que siguieron, Samuel empezó a cambiar pequeñas cosas. No fue fácil. Meses después, llamó a su hermano. «David, es la carta que Dios usó para encontrarme cuando yo estaba perdido. Sam, gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haré. ¿Crees que aún puedo encontrar un propósito? Yo creo que ya lo estás encontrando, hermano». Un año más tarde, en una iglesia pequeña y sencilla, Samuel se puso de pie frente a una congregación modesta. Yo estaba perdido. David, sentado en la primera fila, solo podía sonreír con los ojos llenos de lágrimas. A veces, una carta cambia el destino, y otras veces, es la fe de alguien que sigue esperando, la que mueve el cielo entero. La carta que traía luz, un hombre nuevo. Pasaron los años. Samuel ya no era el mismo hombre que vivía encerrado entre sombras y dudas. Dios lo había transformado desde dentro, no de un día para otro, sino paso a paso, como el alfarero que moldea con paciencia una vasija agrietada hasta convertirla en una obra útil y hermosa. Se casó con Ana, una mujer de fe serena y sonrisa firme. Tuvieron 2 hijos, Daniel y Sofía, a quienes Samuel les leía cada noche un pasaje de la misma Biblia que su hermano le había enviado años atrás. Un día, Daniel, con solo 7 años, le preguntó: «Papá, ¿por qué amas tanto esa Biblia vieja?». Samuel sonrió y la acarició con cuidado, como quien guarda un tesoro. «Porque esta no es solo una Biblia, hijo». A lo largo de su vida, Samuel llegó a ser un mentor para jóvenes que atravesaban lo que él alguna vez vivió. Un hombre nuevo, como aquellos de los que habla la Biblia, no definido por su pasado, sino redimido por la gracia. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo empezó su cambio, él respondía con humildad: «Todo comenzó con una carta». Si alguna vez sientes que tu oración por alguien no tiene efecto, no te rindas. Quizá hoy no veas el fruto, pero Dios sigue obrando en lo invisible, porque a veces, lo que cambia el destino de una vida no es un milagro estruendoso, sino una carta, una Biblia abierta en el momento justo, y el amor de alguien que ora sin cesar.